Hoy, en la cama con Pamela Cerdeira. Bueno, en la amalgama de los medios de comunicación y de los comunicadores, yo que me he dedicado toda la vida a ello, hay periodistas y periodistas. La periodista que está hoy aquí en mi cama conmigo, que me da un enorme gusto estar con ella, creo que es de las periodistas más completas que hay en los medios de comunicación mexicanos, con diferencia. Me estoy refiriendo a Pamela Cerdeira. Pamela, ¿cómo estás? Un Oye, beso. qué gran presentación. Muchísimas Es que gracias. de verdad lo pienso, ¿eh? No creas que es hacerte la barba. No, es que lo pienso. Ya, no Que eres necesito hacer nada más. una gran periodista. Bueno, antes de nada, quiero agradecer al Hotel Fiesta Americana Reforma, al Grupo Posadas, a Travelty y lo he dicho bien, ¿no? Sí. A Travelty y porque además, que no me digas que ese hotel tiene unas vistas magníficas, ¿verdad? Espectacular, pues estás en uno de los lugares más bonitos de la Ciudad de México. Este es un gran hotel, de verdad. También, no olviden suscríbanse, por favor, denle like, den la campanita, yo les respondo a todos ellos. Y es verdad que vienen muchas sorpresas, gracias Fallo, que vienen muchas sorpresas. Bueno, ¿cómo estás, mi querida Pamela? Bien, muy bien, contenta de platicar contigo. Yo más. Porque yo antes yo empezaba diciendo que eres una periodista muy completa. Eh, y de verdad lo creo. Pero dime una cosa, ¿no estás un poco cansada de dar siempre malas noticias? Sí, claro, estoy cansada de hablar del presidente. Estoy cansada de eso, cansada. Te juro que hay días que digo, ya, no quiero hablar de eso. Y me parece que es una pregunta que nos hacemos todos, porque uno, ¿hay buenas noticias? O sea, sí hay y en dónde están. Creo que ha habido un montón de esfuerzos de diferentes lugares por tener concentradoras de buenas noticias y tarde o temprano encuentras que lo que pasa con esos espacios es que terminan muriéndose en el tiempo. Que cazar buenas noticias es de verdad una chamba para la que necesitas un trabajo, un equipo de trabajo especializado. Esa es una. Dos, pues también a veces, y es lo que le digo a mi público en radio, es lo que hay. O sea, no podemos dejar de contar lo que está pasando. Claro. Y la información, pues es la información, ¿no? Y a lo mejor tratas de equilibrar, de encontrarle quizá otro ángulo, pero pues también es lo que hay. ¿Qué hacemos con eso? Ya. Yo te decía al principio, y además de verdad que lo suscribo, porque estoy plenamente convencido de lo que te decía de esa presentación, eres una de las periodistas más completas, pero ¿qué le falta al periodismo de hoy? Híjole, no sé. Eh, a ver, muchas cosas. Y no te lo... Sería una locura si contestara yo como desde la soberbia de hace falta esto, al contrario. Te lo contesto desde un montón de preguntas que tengo en la cabeza sobre cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo. Uh-huh. Creo que tenemos que ser más cercanos a la gente. Yo sí creo que el periodismo puede ser entretenido. Y por entretenido no me refiero a que tengas que hacer reír pero tiene que saber contar historias que atrapen a la gente. El tiempo que tenemos, las personas, es limitado, ¿no? Vamos a vivir, ponle, en promedio, dice el libro, 4,000 semanas, ¿no? Que se llama 4,000 weeks. Tú decides en qué vas a poner tu tiempo. Si tu tiempo lo dedicas a ver una película, si tu tiempo lo dedicas a leer un periódico, a escuchar un programa de radio, a verte a ti en tu canal de YouTube. ¿Por qué la gente tendría que, por obligación, estar informado y escuchar los noticieros o los espacios de noticia serios y acartonados que solamente los van a llenar de malas noticias? Claro. Por masoquismo, por estar informado, Entonces, sí creo que tenemos que hacer la información mucho más atractiva. Y hay quienes lo están logrando. Y un montón de pedagogía, sobre todo en México. A ver, no es el mismo problema en todos los países. En el último reporte es de Reuters, si no me equivoco, sobre el periodismo. En México la gente lee poco, no está lee poco información noticiosa, no está dispuesta a pagar por la información que lee. O sea, hay como un montón de cosas en nuestra contra, ¿no? Una crisis en los medios de comunicación. Entonces, pues sí tenemos que pensar cómo nos vamos a enfrentar a ello. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar? O sea, si hoy nos tenemos que enfrentar con videos de minuto y medio, que esos minuto y medio no banalice la información. O sea, que a pesar de que sea poca la información que está, o sea, poco el tiempo que estés contando para dar la información, siga teniendo mucha calidad. Ahora,
me voy a regresar porque te dije, son preguntas que hay como ahí sobre la mesa, Ujú. pero también creo que hay una respuesta que es una constante. El contenido es el rey y la información, cuando la información es importante, no importa si te tardas 3 horas en contarla o 1 minuto 20 o 20 cuartillas, si la información es buena, interesante, está bien escrita, está bien contada, está bien presentada, va a funcionar en el formato en el que lo presentes. ¿Qué noticia? Hablábamos de las malas noticias que estamos, yo también estoy harto de escucharlas, de leerlas y de decirlas. ¿Qué buena noticia te gustaría dar? Ay, qué gran pregunta. ¿A ti? No, pero es que hay que hacer la Aquí el pregunta que soy yo. pregunte soy yo. Pero bueno, me gustaría dar muchas buenas Ah, noticias, pero tal vez una de ellas es el fin de las guerras. esa Tal sería, vez la más bueno, importante. sí, sí, yo estaba pensando en cosas más fáciles de realizar. Hemos dado muchas, en términos de derechos para las mujeres, por ejemplo. ¿Correcto? Cada vez que Bien. podemos dar la noticia de un estado donde es una realidad la despenalización del aborto, esa es una buena noticia. Cuando damos la noticia, bueno, esas son las noticias eh, felices a medias, ¿no? Cuando decimos, por primera vez una mujer llega a el puesto que quieras, es una muy buena noticia, pero es una buena noticia a medias, porque si seguimos contando que es la primera, quiere decir que todavía nos falta un largo Claro, recorrido. claro. Oye, a ver, tú eres muy conocida desde hace muchos años porque has hecho radio, has hecho prensa, has hecho mucha televisión, pero yo identifico muy bien a Pamela Cerdeira con el AirTag. Hay un antes y un después, ¿verdad? Porque además Sí, nos sí, diste a todos una lección, ¿eh? A todos los periodistas. muchas gracias. Me gustaría que la refresques y la cuentes a la gente porque me pareció una obra de arte, Te de la periodismo. voy a contar, creo que A ver, nunca la he contado así, o sea, como te ¿y la cómo contaré en fue? la cama o Primero que los la gente cuates lo en una entienda y mesa. que la gente sepa, y luego, ¿cómo se te ocurrió? Ajá, justo, de ahí va a arrancar. Estaba en ese momento trabajando en Imagen Televisión, acabábamos de informar sobre los terremotos en En Turquía, Turquía. se terminó el noticiero y estaban enfrente de mí Poncho Vera, mi compañero de aquel entonces, y Ale Luc, la productora. Y les digo, oigan, o sea, están abriendo un centro de acopio en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Irá a llegar? O sea, y mi pregunta de irá a llegar, más allá de la usual desconfianza en que los víveres no lleguen, que eso es una historia que ya hemos escuchado, tenía que ver con que me parecía logísticamente absurdo que abrieran aquí un centro de acopio. Mejor una cuenta de banco para ayudar a una organización allá, porque si Claro, tú vas y donas una, bueno, de entrada tú vas y donas algo que crees que van a usar, ¿no? Lo que sea, o sea, arroz, y a lo mejor al papel lugar al que higiénico, vayan sí, claro. no hay agua, no hay como forma de calentar el arroz, no comen arroz, o sea, toda esa parte de cómo entendemos la ayuda está mal. Pero además es si yo te traigo la bolsa de arroz, pero luego traslada a la Turquía. ¿Cuánto le Claro, subes el precio a esa bolsa de arroz? Entonces, me parecía absurdo que hubiera un centro de acopio. tiene mucho sentido. De ahí partía la pregunta, ¿llegará? Bueno, ¿cómo puedo saber si llega o no llega? Tuve una conversación con un amigo que es mi guía en temas tecnológicos siempre, porque yo decía, bueno, puedo ponerle a lo mejor un chip de los celulares, como una tarjeta Sí, sí. SIM, que con un GPS chiquito, que es que ya hay cosas muy chiquitas, y entonces, pero porque necesito algo que una vez que ya no esté en México, es que yo sí pensé que iba a llegar, que una vez que no esté en México, que esté en cualquier otro lugar del mundo, pueda seguir teniendo la señal. Mi mamá me decía, cuando todo pasó, me dice, es que tú sí estabas buscando una historia turca, claro, sí estaba buscando la nota de, abren arroz en Turquía y se encuentran un AirTag, ¿no? Y entonces esta persona me dice, ¿por qué no un AirTag? Y dije, claro, el AirTag era la solución más Claro. brillante, porque de entrada el chip, o sea, si ponía un GPS con una tarjeta SIM, que la tarjeta SIM fue a tener cobertura, que si eso me iba a costar, pero además la batería duraba muy poco. Y la batería del AirTag dura aproximadamente un año. Entonces, bueno, pues ahí voy a poner el arroz y el papel de baño. ¿Le pusiste, dónde pusiste el AirTag? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dentro del En arroz? una bolsa de arroz. Dentro.
Sí, mi mamá fue la que, yo tengo con qué sellas, porque yo tengo sellador de Los bolsa, y mexicanos, se sí, sí. ayudó, sellamos la bolsa. Sí, es A ver, espectacular. ma, toma Pero... foto, graba Entonces lo video. metéis dentro de la, Adentro de la de bolsa la de bolsa arroz. de arroz. Sí, o sea, Bien, le hacías así y ya no se veía. bien. Y en el caso del papel de baño, como que lo abrí con mucho cuidado y lo metí entre el cartón y donde empieza el papel de uno de los rollos. Entonces tampoco se veía. Ya. Y lo volví a cerrar y Qué entonces se genialidad. entregaron así perfecto. Y luego le fui dando seguimiento, pero fíjate que me hubiera gustado que fuera un seguimiento así de todos los días a las 7 de la mañana me desperté. ¿Dónde están, no? ¿Dónde están? No se han movido, ya se movieron, ya no están en el centro de acopio. Y de repente, a lo mejor pasaba 1 o 2 días y no daba señal, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Pero bueno, pues habíamos quedado que ya no estaba en el centro de acopio, estaba en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Y de repente anuncian que sale este avión de las Fuerzas Armadas rumbo a Turquía a llevar todos los víveres que habían donado los mexicanos. Y mis víveres seguían aquí. Entonces esa fue la primera sorpresa. Lo siguiente que yo quería era, bueno, ya que no tuve mi historia turca, ¿en dónde van a acabar? Yo imagino que van a acabar en una campaña política. Creo que lo primero que cualquiera podría pensar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Y es importante aquí el hasta dónde llegan, porque cuando decides revelar tu historia o no, por lo menos hasta que puedas dar con él, ¿no? Hubo un momento que se movieron y claro, yo veía, o sea, no es, en uno de los lugares iba, pero otro es como, este lugar, no sé qué es, me acerco, parece un mercado. Cuando vi que estaban en un mercado, yo no estaba en la Ciudad de México, luego llego y se movió a otro lugar muy raro, pero no alcanzaba a ver desde el mapa qué era. Y entonces decido ir una noche. Bueno, yo había volado un viaje, llegué a las 7 de la noche, le volví a hablar a mi mamá, porque, y ese creo que fue un error. O sea, creo que tendría que haber hecho esto con un equipo. Y para mí esa es una gran lección, porque si hubiera habido más personas con una visión periodística trabajándolo, quizá podríamos haber todavía encontrado más cosas, ¿no? Pero te digo, 7 de la noche, mamá, está en un lugar muy raro, ¿me acompañas? ¿A dónde vamos? Sí, acompáñame a ver el arte. O sea, vamos, un mercado, todo oscuro, en una zona que estaba un hotel de paso. Y entonces mi mamá tiene 70 años, ¿no? Y entonces mi mamá se estaba peleando porque ponían las cubetas para que no se pudiera estacionar. Entonces, en lo que yo me bajo y les digo a unos policías que me acompañen, porque fíjese que puse unos AirTags en unos víveres y están aquí, entonces quiero encontrar, me ayudan a buscarlos. Mi mamá se peleaba con los de las cubetas, ¿no? Entonces, se bajaba, quitaba las cubetas, se volvía a subir al coche y le volvían a poner las cubetas. Entonces, eso se baile como varias veces. Y yo me meto al mercado con los policías de la Ciudad de México, a preguntar, pero ya tarde. Oigan, ¿han visto un AirTag? Bueno, ¿han visto un papel de baño? ¿Qué papel de baño? Y llego y me encuentro que además en el lugar todo el mundo vendía papel de baño. Entonces, puesto por puesto, y además en unos me decían, uy, no, de esa marca no tenemos. Porque, claro, tenía las fotos de, no, esa marca no, lo compramos en la tienda de allá. A la de allá le podrías preguntar, pero, uy, yo no me metería con ella porque no sé qué. Entonces, bueno, sabía que estaba ahí, pero no sabía exactamente en dónde estaba. Y el otro AirTag me marcaba en un lugar muy raro, que era entre, aquí había una escuela, aquí había unos edificios, aquí había una escuela, aquí había una escuela, aquí había una biblioteca, aquí había un anuncio de un diputado de Morena de un banco de alimentos, y marcaba aquí en medio el otro. Regreso al mercado ya con una persona que me iba acompañando y que iba grabando, dije a ver si ahora tengo mejor suerte y me doy cuenta de la función del AirTag que ya que estás cerca te empieza a dirigir. Yeah. Yo cuando fui la primera vez era de noche, tenía poca pila, iba sola con los policías y me decía, no hay señal, muévete, pues decía, claro, debe ser señal por ahí, ¿no? Ya que estoy ahí y me empieza a marcar a la derecha 1 metro, y empiezo a ver el que se pone en verde, que ya estoy cerca del AirTag. Y abro el lugar donde está, porque estaba cerrado ese puesto. Abro así y veo como de caricatura así de que casi brilla, lleno de puro papel de baño de distintas marcas, así de ¡ah! ¡Qué historia! Cuando lo veo, esa sensación de ahora no sí tengo la nota. O sea, ahora sí tengo la nota, tengo la historia. Pero no estaba el dueño del local, estaba cerrado. Entonces le digo a la chava de enfrente, oye, ¿quién es? No sé qué. Me dice, no está, a veces viene, a veces no. No te voy a dejar mi teléfono. Estoy buscando un papel de baño. O sea, y esa historia te la puede corroborar cualquiera en el mercado porque fui 2 veces con el mismo, oigan, estoy buscando mi papel de baño, ¿no? Pues que me habla.
Y me dice el cuate, oye, me dieron tu teléfono, voy a estar aquí tal día, si quieres venir, vente, y pues te ha de haber costado una lana tu rastreador, con gusto pues lo buscamos y te lo devuelvo. Pues, regreso, ya con esta persona en su local, buscamos, encontramos, había 2 paquetes de la misma marca, entonces el segundo que abrimos era donde estaba mi AirTag. Me cuenta que él lo compra a la gente de servicios del gobierno de la Ciudad de México. Y esta es una historia que yo ya no quise indagar, pero es todavía más ruda, ¿no? Él me dice, estas personas lo que hacen es que a los que están vendiendo cosas en la calle, les quitan sus cosas, hacen operativos, les quitan sus cosas, les regresan la mitad y la otra mitad las venden. Y las venden en, ay, ¿cómo se llama este mercado? Te digo cómo se llama. Ese mercado donde él me decía que él compraba, claro, cuando yo reviso mis registros de los lugares donde había estado el AirTag, ese era uno de los lugares donde había estado, ese el papel de baño. Y yo compro papel de baño porque me gusta ayudar a la gente y tal, y entonces yo ayudo a la gente y compro con ellos porque es más barato. ¿Cómo ayudé a la gente con papel de baño? Eso sí no lo sé. Ya, bueno, pues órale, muchas gracias, me llevo mi AirTag, y luego la otra historia, pues tratar de dar con el otro AirTag. Busqué al diputado Morena para preguntarle de qué se trataba su banco de alimentos, porque sí me parecía muy extraño que justo en medio donde me marcaba, que era difícil identificar cuál era el lugar, porque en los departamentos no pude entrar, en las escuelas en una sí me metí, pero ya no llegué más lejos, estaba este anuncio. No me da la entrevista el diputado Morena, me la da hasta después de que sale todo lo de los AirTags. Y ya, saco la nota. Ah, bueno, antes de sacar la nota, hago una solicitud de transparencia al gobierno de la ciudad para preguntarles cuántas toneladas de ayuda recibieron para Turquía. Y ellos me contestan que recibieron 30 toneladas de ayuda para Turquía. Esa fue su respuesta. Okay, entonces yo ya, ellos dicen que recibieron esto y pues por lo menos lo que yo doné, eso no llegó, ¿no? Esa ni siquiera salió de la Ciudad de México. Grabo el video, que eso es una historia muy linda para quienes queremos de pronto transicionar de los medios tradicionales a lo digital, porque fue el primer video que subí a mi canal de YouTube como un proyecto independiente. Y siempre dar ese salto da muchísimo miedo, porque no es lo mismo estar respaldada por el sueldo, ¿no? Y fue como la vida diciéndome, pues sí puedes. Si quieres ir sola, sí puedes. Una gran historia. Y sí puedes hacer algo que funcione. Todavía sacamos un video antes, como un previo, y tenía como 17,000 views el previo, así de esto vamos a presentar mañana. Y le decía a mi equipo de radio, ya, cuando saque la otra no le va a ir mejor que a este, le fue muy bien. Eso pensábamos. Entonces sacamos la nota, empieza a ser un fenómeno, o sea, ni siquiera tiene tantas views en YouTube como realmente se vio, porque mucho fue la gente que se lo pasó a través de WhatsApp. La nota la retomaron todo el mundo. En Japón, en Turquía, o sea, estaba escrita en idiomas que yo no entendía. Y luego viene la respuesta del gobierno de la Ciudad de México. Y esa fue, yo creo que muy decepcionante y muy triste. ¿Por qué decía? Porque uno no espera gobiernos infalibles, pero sí gente con la capacidad de reconocer cuando tiene un error. Y el error ahí, hasta ese momento, podría haber sido un papel de baño y una bolsa de arroz. No sabemos qué pasó, vamos a investigar. Muchas gracias. Claro. Hicieron todo lo contrario. O sea, incluso en ese momento, Martí Batres, que era secretario de gobierno, Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno, salió con un documento a decir, en atención a lo que dijo la periodista, vamos a investigar, pero aquí está la prueba de que sí entregamos al ejército la ayuda. Lo interesante es que en ese mismo documento que le enseña diciendo, aquí está la prueba, que mucha gente decía, eso se ve chafísima, está hecho a mano. No, es que ese mismo documento que le enseña dice, entregan aproximadamente 15, 17, 20 toneladas. O sea, faltaban 15. Faltaban 10 toneladas, más o menos, en el documento que le enseña. O sea, ya en el documento que le enseña, ya están faltando toneladas. Pero con un cinismo, ¿no? Como, sí, o sea, aquí les estoy enseñando que nos faltan 10 y, no, hombre, no pasan. Vamos a investigar. Prometen investigar. Yo estoy segura que no pasó nada con esa investigación. Pero no solo no pasó nada, o sea, el tema lo llevó el presidente, crearon una serie de historias, poder ver desde adentro cómo construyen una narrativa
para tratar de desmentir algo que había muchas Que era formas de obvio. probar y que era obvio. O sea, no solo estaba mi trabajo. Eventualmente se le pidió al ejército la pregunta cuántas toneladas recibieron del gobierno de la Ciudad de México. Y el ejército dijo recibieron 17.5 toneladas del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, o sea, documentalmente, con la respuesta del gobierno y la respuesta del ejército, está la prueba de que se quedaron con una parte de los víveres. Pero aún así, hicieron unas cosas por tratar de hacer ver que yo estaba mintiendo, lo cual no era cierto. La persona que estaba en el mercado, el primer contacto de cómo estás, cómo va todo, fue, me vinieron a buscar 30 personas, el siguiente contacto fue, me quitaron mi moto, el siguiente contacto fue, ya no nos contestó. Esa parte fue muy decepcionante. ¿Sabes qué? A ver, trabajamos, y me imagino que coincides conmigo, porque creemos en la verdad. Y poder hablar de algo que no se había dicho o exponer algo que no se había expuesto, nos es muy relevante. Y cuando te das cuenta que la mentira no tiene consecuencias, no lo hacemos por ser justicieros, sino seríamos, no sé, fiscales, ¿no? Y no periodistas, pero sí esperas que algo cambie. Y desde el lado de quienes tendrían que haber cambiado, no cambió. Pero voy a ser muy optimista, me gusta ver el lado bueno. Sí cambió cuando el huracán Otis en Acapulco. Mucha gente mandó sus víveres con AirTags. Y eso me dio mucho gusto. Mucha gente se preguntó de otra forma cómo ayudar mejor. Mucha gente encontró formas de darle seguimiento a lo que estaba dando, de responsabilizarse más allá de solo brindar la ayuda, de preguntarse cuál era la institución o la vía más confiable para llevarla, o de decidir ellos mismos ir y entregarla. Entonces, no cambió algo que me hubiera gustado que cambiara, pero en la gente sí, y eso es esperanzador. Y creo que hoy tenemos todas las herramientas tecnológicas para hacerlo súper rastreable, súper rastreable. O sea, no solamente se trata de rastrear una bolsa de arroz, o sea, que tú puedas rastrear si donaste 100 pesos, en qué gasolinera se cargan esos 100 pesos para ese camión que va a transportar tu paquete de papel de baño. Pues solo se trata de quererlo hacer, ni siquiera tendría que ser tan caro. Es una gran historia, ¿eh? Es una súper historia. Es una historia digna para estudiar en las universidades de periodismo. ¿De verdad? Ya, Sí, no lo creo. ya no te conté el arroz. A ver, el arroz. Porque nos falta El la arroz. historia del Es verdad, arroz. el arroz. Me toma el diputado la llamada, me dice que no, que su banco de alimentos, Después de que se después de que la historia sale, que su banco de alimentos no es es un mercado que hace con la gente local de la zona que va y ofrece sus productos. Bueno, qué raro, porque eso no es un banco de alimentos. ¿Por qué le llamas banco de alimentos? Pero bueno, esa fue la respuesta. Cuando yo hablo con Martí Batres, le digo, oye, pero me falta el arroz. Y ese lo tienen ustedes. Y yo ya no puedo acceder porque parece entre la escuela, la biblioteca, no sé qué hay ahí. Y ustedes sí pueden entrar. Entonces vamos ahorita a sacar mi arroz, a que me regresen el AirTag. Por supuesto que no. Al día siguiente dije, ya sé, me voy a ir con un dron a una distancia adecuada para ver qué hay ahí. Cabe contar que una persona me manda una fotografía y me dice, te equivocaste, no es la escuela, no es la biblioteca. Ahí lo que está es el almacén de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad. Ahí es donde está tu arroz. Mira, y me manda la foto y hay tambos no sé, de agua, de gas, o sea, cosas brandeadas del gobierno de la ciudad para ayudas, ¿no? Pero no uses mi fotografía porque yo no me quiero meter en problemas. Entonces dije, ya sé, me voy con un dron. Si la persona pudo tomar desde el edificio la fotografía, pues yo con un dron, perfecto, voy a ver todo lo que tienen ahí. Entonces voy camino hacia el lugar, me había quedado a ver con la persona del dron a cierta distancia del lugar, porque evidentemente no me iban a dejar acercarme, iban a estar cuidando porque sabían que ahí tenían el arroz. Voy dando una entrevista de radio con todo lo que había pasado y de repente me pegan en el coche. Y le digo a la persona que me venía manejando, ni te pares, tú síguete. Se sigue, pero se sale el de viaducto y la persona que nos pega, una mujer, se sale atrás de nosotros, se vuelve a meter a viaducto y se vuelve a meter atrás de nosotros, se vuelve a salir y me dice, no está siguiendo.
yo en la llamada, tratando de explicar todo, volteo y veo a la persona y una señora mayor, haz de cuenta, o sea, no sé, unos 55 años, como si viniera escuchando música clásica, así, ni inmutada de que yo la grababa, nada, la veía, nada. Y dice, nos están siguiendo, yo la entrevista de radio les digo, ¿sabes qué? Perdón, no puedo ahorita contestarte claramente, estoy en medio de una situación, damos la entrevista mañana, cuelgo, se desvía la persona que venía manejando hacia otro lado, se mete en una zona ahí medio ruda y entonces ya se van. Ahí sí me dio miedo. No, claro, no me extraña. Ahí sí me dio miedo. Evidentemente, pues ya nunca llegué con el dron, ni pudimos volar. Y esa tarde el tag del arroz dejó de mandar señal. Qué historia, qué historia. Sí. Es que después de todo lo que me has contado, ya no sé qué preguntarte, porque claro, es que me has dejado boquiabierto. Qué gran historia, qué gran historia. Sí, me ha llamado la atención cuando me has dicho que con Otis empezaron a proliferar los AirTags En ayuda. Bueno, eso no solamente habla muy bien, sino que habla de mucha desconfianza. Sí, por supuesto, pero tenemos toda la razón para ser desconfiados, ¿estás de acuerdo? Ahora, presenta sus retos, porque por ejemplo, en el caso de Otis, lo que no había era comunicaciones. Entonces, pues si tú dabas algo y se iba a Acapulco estuvo comunicado muchísimo tiempo. Pero bueno, tarde o temprano, eventualmente ese dispositivo va a encontrar una señal y te la va a mandar. Oye, y con esto que me estás contando y con todo lo que te ha pasado como periodista en la vida, ¿cuál es el pecado que te inspira más indulgencia? Porque claro, incluso con todo esto que me estás contando, pues hombre, La pereza. la pereza. Sí. ¿A ti? No sé, tendría que pensarlo. Oye, es tu pregunta y no tienes una respuesta para ella. No, sí la tengo, claro. Todas las que se hacen pensando que vas a hacer el bien, ¿no? Ok, Aunque luego lo pero puedas errar. hay pecados que cometes pensando que vas a hacer el bien. No, hay actos que piensas que haces un bien y luego haces un mal, ¿no? Híjole. A ver, yo sí pero creo... que aquí el que pregunta soy yo, No, Pamela. pero voy a continuar con A ver. la respuesta a tu pregunta, más bien con lo que dijiste, lo que uno piensa. Soy fanática de un youtuber, gracias a mi hijo, que se llama Mark Zuckerberg, que es un cuate que hace videos de divulgación científica básica. Divulgación científica, es un ingeniero y entonces hace unas cosas que para el periodismo serían unas joyas. Por ejemplo, le robaban los paquetes de cosas que compraba en la puerta de su casa. Entonces diseñó una caja idéntica, bueno, igual que se vea el paquete, pero adentro le puso un teléfono hecha diamantina y una bomba de olor y tal. Y entonces, cuando pone él el paquete y alguien se lo roba, empieza a mandar la señal, un poco lo AirTag, pero mucho más high-tech, ¿no? Hacia donde va, empieza a grabar el audio, empieza a grabar video, y cuando el ladrón abre el paquete para ver qué es lo que hay ahí, lo llena de este polvo y le echa el gas y el gas de olor y manda el video, el lugar en donde está y el video del ladrón. Qué buena historia. Es que es periodismo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, él está haciendo un trabajo de divulgación de ciencia, pero en realidad es un trabajo periodístico. Entonces, ya no sé por qué te empecé a contar de Mark Zuckerberg. De los pecados que te dan más indulgencia. No, y me estás contando una historia que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero te está gustando. Sí, no. La historia del AirTag me parece espectacular. Mark Rober dio un discurso en las universidades de Estados Unidos, que ves que invitan a alguien y dan un discurso, y entonces él da un discurso a los ingenieros que creo que se están graduando de MIT, y parte de lo que dice en su discurso me hace un poco de sentido. Creo que para ciertas cosas necesitamos un importante grado de inconsciencia. Claro, y a eso regreso con lo que decías tú. O sea, si yo nunca medí hasta dónde iba a llegar. Para mí que 1 o 2 periódicos lo retomaran ya era algo grandísimo. Lo dijo todo el mundo y todo el mundo lo replicó. Era grandísimo. Y nunca pensé en este otro lado oscuro.
ni siquiera lo imaginé. Nunca pensé que la persona que me regresó el AirTag podría estar en riesgo. Claro. Porque quizá hubiera tomado otras medidas para protegerlo. Ese tipo de cosas nunca las pensé. Y quizás si las hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Es que me hace gracia porque te imaginas ahora, después de tu AirTag, los políticos, cuando como les mete a alguien un AirTag, están acojonados, claro. Claro, Porque claro, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Claro. Es que esto va con las redes sociales. Ya no hay que parecer ser bueno, hay que ser bueno. No te queda más remedio, porque las redes sociales te están fiscalizando y editando todo el tiempo, ¿no? Y eso es aplicable también a la clase política, claro. Es súper interesante. Hoy escuchaba justo un tema sobre la generación Z, ¿no? Y decían que lo que caracterizaba a la generación Z era que te funan, ¿no? Que te cancelan y cómo son mucho más exigentes en cuanto a cierta rectitud que otra generación que a lo mejor aceptaba o pasaba otras cosas. Yo no sé, tengo mis dudas porque creo que esta generación que está haciendo cosas increíbles a través de las redes sociales y cancelando a todo el mundo, eventualmente se verá cancelada por la siguiente generación, porque es un estándar, la perfección es un estándar imposible de cumplir. Oye, como periodista que eres, ¿a qué personaje de la historia te hubiera gustado entrevistar? A Sor Juana. A Sor Juana Inés. Sí, ¿no? Sí, me parece sí. que hubiera sido espectacular. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y a quién no? Ay, qué gran pregunta. Fíjate que mucho tiempo perseguí e insistí en entrevistar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimo tiempo. Me parecía importante poderle hacer muchas preguntas. Y hoy te podría decir que él sería una de las personas a las que no. Porque cuando la mentira es la base de la respuesta, ya no hay conversación que tener. Ya no hay pregunta que hacer. Si yo te digo, esto no es una cama, esto es un coche, ¿qué me vas a preguntar? O sea, ¿qué más me vas a preguntar si te estoy mintiendo con toda la claridad del mundo? Te estoy diciendo algo que es obvio que es una mentira, que todo el mundo lo puede ver, es una cama, pero yo te insisto que es un coche, que si lo sacamos ahorita a la calle va a andar, todo el mundo lo sabe. Y te lo digo así, ¿de qué sirve que me preguntes? ¿Y a qué personaje de la actualidad del mundo te gustaría entrevistar? En la actualidad. Jacinda Arden. Uh-huh. Me parece brillante, brillante. Fíjate que hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que me rayó entrevistar porque juntaba, bueno, lo primero que me interesa, y a lo mejor me paso de idealista y hasta boba, pero es que sea buena persona. Claro, pues igual que yo, claro que sí. O sea, si no es buena persona, te cuesta. Pues, o sea, como que pierdo el interés en el personaje. Creo que esa es una característica importante. Y entrevisté, que seguramente tú lo conoces muy bien, al chef José Andrés. Sí, claro, hombre. Y desde que supe que lo lo iba a entrevistar, claro, me emocionó muchísimo porque tiene un montón de ángulos. Yo estoy lejos de ser una foodie y me parece que de él, su manera de cocinar es lo menos relevante, porque tiene ángulos desde la política, de la historia de la migración, de la historia de alguien que a los 14 años dejó la escuela para dedicarse a aprender a cocinar. Esas historias, no sé si coincidas tú, pero a mí son las que más me gustan. Y a veces esas historias no necesariamente tienen que estar en los grandes personajes que nos gustaría entrevistar, porque incluso a veces, aunque él es uno de esos grandes personajes, esos personajes han sido entrevistados tantas veces que hasta las respuestas son ensayadas. Pero creo que todas las personas tienen una gran historia que contar. ¿Hay más buenos que malos? Me gusta pensar que sí. Porque mira, ser pesimista y optimista nos cuesta el mismo trabajo. Pero si eres optimista, al menos la pasas mejor. ¿Perdonarías una deslealtad? Depende. Tengo mi tema con las mentiras. O sea, es algo que me saca de mis casillas y que me cuesta mucho trabajo. Y cuando las he perdonado, casi siempre, ya a la tercera me doy cuenta que no debí de haber pasado la primera. Es como, ¿no? Pero creo que depende. Y creo que
también no sé si la palabra sea compasión, pero usemos esa. Compasivos que seamos con los demás. Habla también de lo compasivos que podemos ser con nosotros mismos. Correcto. Y también creo que por eso es importante. Correcto. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí, yo creo que sí. Bueno, espero, esto no es una carta abierta, ¿eh? Quiero dejar constancia de que esto no es una carta abierta, pero mi marido y yo tenemos un acuerdo. Él tiene una persona con quien podría serme infiel y yo tengo una persona con quien podría serle infiel, que no voy a revelar ni la suya ni la mía. Bien. Y espero la suya siempre la tenga muy lejos. ¿Algún actor de Hollywood? ¿O alguna actriz de Hollywood? Él, una cantante. Pero mi marido está bien guapo, o sea, si lo conoce seguro se lo va a querer ligar, ¿no? Ya. Hay que mantenerlas lejos. Oye, ¿tú eres una persona creyente? Ay, qué gran pregunta. Sí creo en muchas cosas. Fui criada, educada en el catolicismo. Un año viví en un internado en donde rezábamos al despertar, antes de desayunar, después de desayunar, a las 12 del día, del Ángelus a las 5 de la tarde, el rosario, misa todos los días. Fui educada así. Yo me considero más agnóstica. Si buscáramos una definición en lo que creo. Sí creo, a ver, va a sonar contradictorio, sí creo que hay algo más grande que nosotros, pero también creo que eso grande vive en nosotros. Me cuesta trabajo pensar que hay un Dios adentro de una iglesia, pero cuando alguien a quien no conozco me dice de corazón que Dios te bendiga, entonces sí creo en Dios. ¿Un buen libro, una buena comida o un buen sexo? O sea, mira, de los tres, la comida me la podemos ahorrar. O sea, sí me gusta comer, pero si me tengo que quedar, me quitaba la comida. Te ríes de un poco maledicente. A ver, es que estoy pensando todas las posibilidades. Podría decirte, el libro dura más, pero ¿dónde voy a dejar a mi esposo? No pueden ser las dos. Bueno, sí, puede ser. Sí, yo si tuviera que quitar la comida. ¿No? Oye, una pregunta. ¿Y de los 7 pecados capitales, con cuál te quedas? La lujuria. Mira, oye, lo pregunto con cierta frecuencia y eres la primera que me lo dice. Empiezan a contar unos rollos, ¿Qué no, te yo dicen? la gula, no, yo que no, pues digo, yo siempre digo, no, joder, yo la lujuria, si me lo preguntaran, ¿no? Pues Pero eres la sí. primera persona que me lo dice. Sí, la lujuria, sí. Oye, y una última pregunta, Pamela. ¿Cómo te gustaría, cómo ves México y cómo te gustaría ver México dentro de 30, 40, 50 años? Mejor. Ya bueno, pero eres una gran conversadora, escribe mejor. Desarrolla. Claro, claro. A ver si me ha tocado aquí de vez en cuando uno que sacar una pregunta, una respuesta es que te cuesta horrores, ¿no? Los Pero tienes tú... aquí, te contestan así en monosílabos. No, muy poquitos, es Ok. gente... Pero vamos, tú eres una... A ver, un México mucho más justo, un México con menos desigualdades, un México de oportunidades. Le preguntaba el otro día a una persona que se dedica a estudiar tendencias en el mundo y le preguntaba sobre esta sensación que recorre que estamos viviendo tiempos de desencanto con las democracias, no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo. Sí, claro. Y me decía que la respuesta estaba en que había toda una generación, fíjate qué frase, a la que le habían robado el futuro. Que se esperaba que lo esperado es que tú puedas tener más riqueza que la que tuvieron tus papás. Y cuando ves que donde estás tú no vas a poder tener ni dar a tus hijos un mejor futuro que el que te dieron a ti, entonces te robaron ese futuro. A mí me gustaría ver un México con futuro. Y de aquí me lanzo una campaña. ¡Ya está! Tengo mi frase. Claro que sí, claro que sí. ¿Te gusta lo que ves? En México, en general. Mira, creo que todo depende en dónde te sientes a ver y qué estés viendo. Y en eso también tenemos un montón de Méxicos. Estamos quienes estamos muy enojados por la destrucción de instituciones, pero también están a quienes los programas sociales han hecho una diferencia importantísima. Claro, cierto, de acuerdo. Y es bien importante verlo, ¿no?
Y también están las grandes empresas para quienes estos últimos años han sido años muy buenos, de muchas ventas, de mucho consumo. Entonces, creo que es muy importante cuando hacemos esta lectura poderlo ver lo más amplio posible. No solo porque es la mirada más justa, sino también si no nos pegamos un tiro. O sea, si Claro. solamente vemos lo que nos asusta, lo que está mal, eventualmente, así como a otras administraciones, o no sé, les faltó cacarear lo que se estaba haciendo bien. Tan les faltó que hoy es muy fácil destruirlo. Hoy también hay cosas que se hacen bien y es importante verlas para que quien llegue después no las destruya. Entonces creo que hay que ver un poco de todo. ¿Qué traes ahí en esas Un poquito de agua. pantuflas? Bueno, Pamela, ya nos tenemos que ir. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, muchísimas gracias. Yo también. Eres una gran entrevistada. Eres un gran periodista, un Sí, gran al entrevistador. contrario. Deberías pensar en dedicarte a ello. Sí, ¿verdad? Te regalo estas son las pantuflas de la cama. Ah, muy Que le bien. regalamos a todo el mundo. Perdón, pero... Perdón, que me ha dado la tos. Muchísimas Y gracias. bien, la siguiente temporada tienes que venir, ¿eh? Bueno, pues Vale. muchísima. Ok, perfecto. Gracias. Muchas Gracias por dar a un ti. beso. Y Gracias. espero Gracias que te por vaya invitarme. francamente muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué? Sí, no, claro, ya a eso iba. Y gracias al Hotel Fiesta Americana Reforma, a Travel Tea, al Grupo Posadas, y nos vemos la semana que viene aquí en la cama con ya sin Pamela, pero con alguien más. Gracias, Pamela, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Qué gran historia nos has contado, me ha encantado. Te deseo muchísima suerte, de verdad, ¿eh? Gracias, nos vemos la semana que viene aquí en la Camacón. No olviden darle like, darle a la campanita, suscribirse. Yo les respondo. Nos vemos la semana que viene aquí en la Camacón. Gracias.